Bueno, es muy común que todos sepan, o más o menos entiendan, y puedan decir de que las computadoras son binarias. En realidad nuestras computadoras no son binarias. Binario vendría de un sistema de numeración base, o sea, la cantidad de elementos, de símbolos que tiene es 2. Eso sería un sistema de numeración binario. Nosotros decimos, y es muy común que la gente sepa repetir, de que las computadoras son binarias. Nuestras computadoras en realidad son máquinas lógicas. Es decir, son máquinas, como una pinza sirve para apretar y un martillo sirve para golpear, una licuadora para licuar. Bueno, una máquina, una computadora es una máquina lógica. ¿Y qué hace esta máquina lógica? Operaciones lógicas. Operaciones lógicas como la I, que en el lenguaje de programación de alto nivel lo representamos con el ampersand, y en inglés se escribe AND. La O, que en el lenguaje de programación de alto nivel lo representamos como el pipe o el palito, en inglés se escribe OR. Y la negación, que en los lenguajes de programación de alto nivel se suele representar como el símbolo de exclamación, no confundir con el distinto, que es exclamación igual, y en inglés se escribe NOT. Estas tres funciones lógicas, implementadas por un bloque de hardware, al bloque de hardware que las implementa se los llama compuerta, y tienen la siguiente nomenclatura. Esta, que es como la letra D, es la AND. Esta, que tiene como una media luna, es la OR. Y un triángulo con un círculo en la punta es la NOT. Estos bloques de hardware que implementan funciones lógicas son lo que dan funcionalidad a una máquina lógica, a nuestra computadora. En el presente, o en los últimos 80 años más o menos, la implementación tecnológica que tuvieron nuestras computadoras fueron eléctricas o electrónicas. Fueron variando los componentes de válvulas a válvulas más chiquitas, transistores, circuitos integrados, circuitos súper integrados, hasta el presente, donde en un único chip tenemos un montón de todas estas funciones lógicas implementadas. Como un ejemplo simple, quizá para que trate de entender una persona que está viendo esto por primera vez, podríamos pensar en una batería con dos llaves y una lámpara. Esta sería una batería, esta sería una lámpara. Y podríamos pensar en cuándo estas llaves van a prender la lámpara. Bueno, si nos ponemos a pensar un poco, vamos a limpiar esto. Vamos a poder encontrar una relación entre las máquinas lógicas, la implementación tecnológica y la matemática binaria. La lógica sería la siguiente. Nosotros podríamos pensar en la implementación tecnológica que charlamos antes, una batería con dos llaves y una lámpara. Esta sería una llave que se llama A, esta sería una llave que se llama B, donde para esta implementación tecnológica SA y SB podríamos decir de que la llave está cerrada, sería como una tecla de luz, ¿no?, cuando uno prende o apaga en una habitación, o está abierta. Esa sería la interpretación lógica de la llave. Y podríamos tener este foquito, esta lámpara que prende, o que está apagada. Bueno, en el caso que esté apagada, la represento sin ningún rayito de luz. Apagada. Ahora bien, nosotros tendremos que asociar, pensando como máquina lógica, que el cerrado, por ejemplo, sería un falso, o que el cerrado sería un verdadero. Eso es una convención, nos tenemos que poner de acuerdo solamente cómo nuestro hardware va a representar a la máquina lógica el verdadero o el falso. Entonces, si cerrado es verdadero, abierto es falso, que prenda o esté prendido sería verdadero y que apague sería falso. Nosotros podríamos armar una tabla de verdad donde tenemos un elemento A y un elemento B y una salida, vamos a llamar la salida Z, y podríamos armar la tabla de verdad de una función lógica de las que ya conocemos, por ejemplo la AND, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, una AND, ¿cómo era?
Bueno, tendría que armarme la tabla del binario y pensar cuándo la AND va a ser verdadera. La AND es verdadera solo cuando todas sus entradas sean verdaderas. Ahora bien, yo acá, en vez de poner verdadero y falso, puse ceros y unos. Vamos a hacerlo con verdaderos y falsos. Entonces, a propósito así, ahora van a ver por qué. Vamos a reescribir. Voy a hacerlo con ceros y unos. Yo lo voy a hacer con verdaderos y falsos. Entonces, tengo A, tengo B. Yo diría entonces, en una AND, la salida va a ser verdadera cuando todas sus entradas sean verdaderas. Todos estos casos son falsos. Esta es la tabla de verdad de una operación lógica AND. Es una función lógica. Esto que está acá es un circuito eléctrico que la representa. Si asociamos el cerrado y el abierto y el prende y el apagado del verdadero o falso, esta lámpara solo va a encender cuando la llave A y la llave B estén cerradas. Matemáticamente podríamos asociar el verdadero a la llave cerrada, o a la luz prendida, y el falso lo podríamos asociar a la llave abierta o a la lámpara apagada. Ahora, si lo hacemos en binario, como yo lo hice la primera vez, en realidad nos queda lo mismo. Es decir, pondríamos A, pondríamos B y analizaríamos matemáticamente cuáles son todas las posibilidades de las entradas y cuál es el valor de las salidas para esas entradas. Supongamos que no supiéramos qué hace el circuito en azul. Bueno, acá sería lo mismo. Yo acá no hice el orden binario, sino que simplemente los combiné. Es decir, esto no está anotado del 0 al 3, ¿no? Y bueno, con 0, 0, con 1, 0 y con 1, 1, la salida sería 0. Estaría apagada, que es la convención que hicimos. O sería falso, si fuera una AND. Y cuando las dos entradas son verdaderas, 1, 1, sería el único caso que es verdadero o que su salida es 1. Nosotros decimos que nuestras computadoras son binarias porque la matemática que nos permite representar su funcionamiento en forma matemática es una matemática de un sistema de numeración base 2. Como nosotros tenemos al 0 y tenemos al 1, la base del sistema de numeración binario es 2, por estos dos elementos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, cuando uno tiene una máquina lógica y desea implementarla con un hardware, bueno, tiene que asociar las funciones lógicas que mencionamos previamente a un hardware que la realice. Ahora, cuando uno quiere diseñar funciones lógicas más complejas, se encuentra en que el paso de el razonamiento de las funciones lógicas hay que hacerlo justamente pensando, en vez de aplicar un algoritmo y que se resuelva, como uno hace en matemática. En matemática nosotros tenemos algoritmos para dividir, para multiplicar, sacamos factor común, hacemos raíces, y muchos de esos procedimientos son algoritmos. Nosotros repetimos una serie de pasos y obtenemos un resultado. Uno puede hacer un programa de computadora que repitiendo una serie de pasos obtenga un resultado. Entonces es más fácil pasar de una operación lógica que uno quiera construir a poder simplificarla o a poder llevarla a una implementación en hardware o mismo en software, cuando uno plantea el problema de forma lógica, lo traduce a un lenguaje matemático, lo trabaja en un lenguaje matemático haciendo algoritmos y operaciones que son repetitivas, que no implican un razonamiento, sino la aplicación de reglas, y podemos hacer el camino de vuelta a esta máquina lógica y hacemos el trabajo de una forma mucho más fácil. Entonces vamos a, en el estudio de la lógica combinacional y secuencial, para aprender cómo funcionan las computadoras, nosotros vamos a pasar de la lógica a la matemática y de la matemática a la lógica. Esto lo vamos a hacer a través de el álgebra de Boole. Bueno, hasta el próximo video. Espero que hayan entendido, que es un toque más largo de lo que pensé.